Muchas gracias por invitarme. La verdad que siempre es un agrado poder estar acá, es un honor, así que encantado. Espero poder compartir algunas reflexiones en relación a este tema, como decía Cristian. Yo quería partir con un caso que yo creo que es bien emblemático, a lo mejor un poco trillado. Después les voy a comentar por qué lo elegí. A inicios del año 2001 había una compañía que se había fundado, había sido resultado de la fusión de dos grandes empresas de gas, que era Houston Natural y Omaha-based Internorth, las dos compañías de gas muy grandes, que en el año 85 se fusionaron y montaron una compañía que después se llamó Enron. A inicios del año 2001, esta compañía era la mejor empresa en la que trabajar en Estados Unidos. Tenía 21.000 personas, operaba en 40 países y efectivamente era una de las compañías en donde todos quienes estaban en las grandes universidades del mundo querían trabajar, con un modelo de negocios muy interesante, un modelo de negocios de básicamente lo que ellos no tenían era activos, pero hacían transacciones, transaban en el fondo energía. Ese era básicamente el tema. Muy poco tiempo después, o sea, estamos hablando 2 o 3 meses después de la caída de las Torres Gemelas, en el año 2001, la compañía se declara en quiebra. Y lo notable es lo que uno observa, por ejemplo, en el precio de la acción. El precio de la acción a fines del año 2001, en diciembre del 2001, valía 0. Esto es una compañía que en realidad casi era nada, era un cascarón. Yo les voy a leer algo que salió publicado en el Fortune. Decía, ¿cómo puede ser que algo tan grande haya llegado a una situación como esta? Fácil, decía el artículo. Todo era un engaño. La empresa, que había sido fundada en el 85 por Kenneth Lay, este es Kenneth Lay, vivió un antes y un después con la llegada de Jeffrey Skilling, que es este señor que está acá, uno de los mejores graduados de Harvard en su promoción del MBA. Yo hice un MBA en Harvard, así que como que me llamó al tiro la atención. Con él, la compañía descubrió en toda su expresión lo que es la ingeniería contable. Pasivos que se convirtieron en activos, préstamos que se computaban como ingresos, deuda maquillada, beneficios inflados a ojos de la contabilidad, todo rozaba la perfección. Este año, el año 2017, este señor Jeffrey Skilling está cumpliendo, tenía una cadena original de 24 años, fue condenado a 24 años, le bajaron a 10, debería salir este año, previo pago 43 millones de dólares que tiene que pagarle a la gente que dejó en la calle. Desafortunadamente el señor Ken Lay falleció a los 62 años de edad, le dio un ataque al corazón, no aguantó la presión y que en paz descanse, esperemos que no lo esté pasando tan mal en el cielo o en donde Dios haya determinado que tiene que estar, ¿no es cierto? Esta es una compañía, y yo quería partir con este ejemplo, que en realidad hay un libro que me pareció haberles mencionado en la vez anterior, yo se los recomiendo realmente, un libro que se llama Mindset, Estado Mental, y que habla sobre la nueva psicología del éxito. Y que lo que está diciendo Carol Dweck, que es su autora, dice, el talento es una trampa. El talento, mira lo que está diciendo, el talento es una trampa. El talento lo que hace son dos cosas que no nos hace cosas muy buenas, pero también genera dos incentivos que son muy perversos. El primero es que la gente talentosa tiene una tendencia a decir, yo ya lo sé todo. Yo todo lo he aprendido, nadie me puede enseñar nada y por lo tanto tengo todo que enseñarle al resto. Y eso genera una suerte de mentalidad fija. Esta mentalidad fija es la que hace que no evolucione la vida. Porque, y este es el segundo de los elementos, una de las segundas trampas, es que tengo una tendencia a aparecer muy bien siempre. Básicamente a comportarme como alguien talentoso, más de las apariencias que del ser. Mira lo que dice la Carol Dweck. Enron creó una cultura que adoraba el talento. Todo el mundo que había estado en las mejores universidades quería irse a trabajar a Enron. Era la papa en ese minuto, la moda.
Por lo tanto, forzando a sus empleados a aparecer y actuar extraordinariamente talentosos. Básicamente los forzaba a una mentalidad fija, que es la mentalidad que yo les estoy comentando que habla Carol Dweck. Sabemos que este tipo de mentalidad no admiten ni corrigen sus deficiencias. Después, fíjate, en el año 2008, a propósito de la crisis subprime, otro señor que se llama Geoff Colvin escribió un libro cuyo nombre es Talent is Overrated, el talento está sobreestimado. Y él dijo, mira, a partir de esta situación, nuevamente, estamos hablando de 7 años después, nos pegamos un nuevo pencazo, similar, ¿no es cierto?, a la situación y a la crisis que había vivido Enron. Y este caballero dijo, ¿qué están haciendo las grandes compañías o las compañías que hoy día están sorteando estas crisis adecuadamente? Y él llegó a la convicción de que efectivamente hemos sobreestimado el talento, en el sentido que las compañías están permanentemente buscando gente demasiado talentosa, nuevamente vuelven a caer en esta trampa. Lo que plantea Colvin es que en el fondo las grandes compañías pueden efectivamente tener gente talentosa o no, pero lo que hace la diferencia no es que tengan más o menos talento. Lo que hace la diferencia es que tienen una cultura de desarrollar líderes. Da lo mismo si están en un negocio X, B o Z. Lo que importa es que están en una cultura de desarrollar y construir liderazgo. Y en definitiva, por ahí yo quería poder reflexionar con ustedes cómo esto y el liderazgo que a nosotros nos interesa, ¿no es cierto? El liderazgo que al padre le interesaba, al padre fundador, padre José Kentenich, que le interesaba. ¿Cuál es ese liderazgo y cuáles son esas características y cómo eso puede ser efectivamente un antídoto en contra de algo que hemos visto frecuentemente en el último tiempo que se llama corrupción? A la luz de esto, yo quería hacerles una pregunta. O sea, de los mejores líderes que conocemos, a ver, démonos un minuto para comentar, si es que un minuto. ¿Qué creen ustedes que les hace grandes? ¿Qué les hace grandes? Pensemos, 2 segundos, antes de hacer la reflexión en grupo. Si podemos compartir aquí entre todos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que Carolita. estoy pensando en mi experiencia, los maestros, los líderes, la capacidad de sacar lo que uno no sabe que tiene todavía. Muy bien. O sea, la magnanimidad, la capacidad de ver lo grande que hay en el otro sin tener que ser tan talentoso. Súper. Excelente. La credibilidad. Credibilidad. Que hace lo que dice. ¿Ah? Una persona, un líder va a modelar también con el ejemplo. Muy bien. Y yo Íntegro. puedo pedir del otro lo que también puedo dar. Excelente. Entonces eso es fundamental. Muy bien. Viene la humildad, la capacidad de servir a los demás. Perfecto. Muy bien, La capacidad de ponerse en el lugar del otro. Excelente. Empatía. Los errores. Reconocer los errores. Humildad. La perseverancia, digamos, del comportamiento estándar. Perfecto. Siempre una línea. Comportarse de una forma. Muy bien. Excelente. Tener un sueño y creer en el sueño. Bien. Excelente. Parece que habían visto la presentación. Promover a los seguidores. Promover a los seguidores. En línea con lo que decía la Carol. O sea, sacar lo mejor de los seguidores y promoverlos, hacerlos crecer. Hacer que otros se lleven los aplausos. Me acuerdo de una oportunidad, llegó a la escuela una ejecutiva que en ese minuto, antes, primero estuvo, bueno, ella en ese minuto estaba trabajando en Disney y después se hizo cargo de eBay. Cuando eBay estaba facturando $5 millones, la dejó facturando $30 billones. Bueno, fue a la escuela y contó varias cosas. Y una de las cosas que dijo fue efectivamente eso. No se tomen tan en serio, porque cuando uno sale y saca un MBA y se cree el hoyo el queque, yo tenía pelo en la cabeza, así que me creía más el hoyo el queque, y uno siente de que ya lo sabe todo. Vuelve al mismo tema, el talento. Y dejen que otros, nunca me voy a olvidar, dejen que otros se lleven los aplausos. Bueno, los líderes los reconocemos como individuos efectivos y creíbles y que consistentemente despliegan altos niveles de carácter y de competencia. Y cuando hablamos de carácter, integridad, misión, intención. Y cuando hablamos de competencia, hablamos de capacidades, de habilidades, de lograr resultados, de conseguir cosas, ¿no es cierto? Y en esa línea, yo quería hacer un paralelo, ¿no es cierto?, con lo que el padre tiene
un libro muy bueno, chiquitito, y que es realmente práctico, y que se llama Mi filosofía de la educación. Y el curita nos dice, mira, el liderazgo orgánico tiene como 3 grandes elementos. 1, entrega, respeto y confianza. Yo me voy a centrar en porque los otros no tenemos tiempo. 2, capacidad de transferir y de traspasar el conocimiento. Y 3, escucha, apertura y conducción. Algo de eso vamos a tocar en el primero. Entonces, en relación a la entrega, al respeto y la confianza, lo primero que dice el padre, entregar es generar vida y motivación, lo que dice la Carola. Y lo que decías tú, ¿cuál es tu nombre? Alejandro. Lo que dice Alejandro. Generar vida y motivación en el equipo. ¿Y qué significa eso? El padre dice, mira, cuando uno dirige, básicamente lo que está haciendo es suscitar vida en las personas. Hacer que otras personas desde el interior brote la vida. La cosa sale desde adentro hacia afuera. Ese es básicamente el sentido fundamental. Es el arte de encontrar la llave que abre ese cofre de este colaborador y despertar en el que dirige un gusto por el desarrollo de las propias capacidades. O sea, que no es solamente cumplir metas, hacer una pega, recibir un sueldo, sino que también prestar un servicio a la comunidad, entrega. O sea, esto es lo que decía la Carola, es esencialmente el líder una persona que de a poco se empieza a hacer menos necesario. ¿Por qué? Porque transmite a las personas de su valía de una manera tan clara que al final éstas aparecen viéndolas en sí mismas. Piensa en un abuelo, en un papá, en una mamá. ¿Cuántas veces los papás, las mamás efectivamente transmiten a sus niños esas capacidades hasta que se terminan convenciendo? Y si yo no lo hago, se termina convenciendo que no las tengo. O sea, en definitiva, ¿no es cierto?, el líder se hace cada vez menos necesario. Dejen que otros se lleven los aplausos. Hay un caballero y yo tengo que hacer un disclosure aquí. Mi disclosure es que yo en mi época universitaria, cuando estaba full en la academia, monté mi consultora y hoy día esta consultora se llama Franklin Covey. Nosotros lo que tenemos es la licencia de los productos, una consultora que nace a partir de un libro que a lo mejor ustedes han escuchado, que son Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, un libro muy influyente en el mundo del liderazgo, 30 millones de copias vendidas, no vengo a regalar, pero esa es la verdad. La firme es que lo que decía este caballero Stephen, mucho de lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en esta presentación está también tomado de este material. Y lo que dice Stephen Covey es que todo cambio que yo necesito hacer a partir de una organización, una institución, la sociedad en general, surge desde adentro hacia afuera, que es muy consistente y muy similar a lo que vemos al padre señalando muchas veces. El cambio organizacional sistemático no puede ocurrir si es que no ocurre con cambios individuales de comportamiento. Si yo necesito hacer un cambio en una organización, no puedo hacerlo por afuera, tengo que hacerlo desde el interior, desde las personas. ¿Qué pasa con el respeto? Que está íntimamente asociado a la entrega. El respeto es la empatía, lo que estábamos conversando, es escuchar al otro, lo que decías tú, es trabajar con la originalidad de cada miembro del equipo. Hay un autor que encontré por ahí y que habla del liderazgo y la psicología de la transformación. Es decir, yo no voy a lograr transformación si no logro respeto, porque el respeto es la esencia de la cooperación. Cuando nosotros se nos habla de la competencia, está genial. Nosotros tenemos que competir con nosotros mismos y también es bueno, ¿no es cierto?, sanamente para poder ir superando nuestras debilidades, desafíos, etc. Pero si yo no respeto al grupo que es mis pares, difícilmente voy a desarrollar y voy a colaborar para hacer que efectivamente la organización sea un camino, un instrumento de hacer el bien. El respeto, en el mundo de Franklin Covey, aquí yo voy a hacer, cuando hable de cosas de Franklin Covey les voy a hacer el disclosure, se los voy a decir. En el mundo de Franklin hay uno de los hábitos que dice, mire, lo primero que usted tiene que hacer es entender al otro antes de que usted sea entendido. Y eso se puede entrenar.
son hábitos que uno los va desarrollando como es el hábito número 5. Son 7 hábitos, ¿ya? Y este hábito se puede entrenar. ¿Cuál es el paradigma común? Paradigma es un modelo mental que uno tiene en la cabeza y uno está lleno de modelos mentales. Y el modelo mental es lo que te hace que tú te comportes de una manera y que por lo tanto logres resultados de otra manera. Entonces, si tú quieres resultados fundamentales, lo primero que tenés que hacer es cambiar el paradigma. Y aquí el paradigma, en este hábito en particular, que está relacionado con la empatía, es un paradigma que todos tenemos. Es que lo primero es que yo tengo que tengo que asegurarme que la gente entienda mi punto de vista. Eso es fatal. O sea, fijado cuando yo me ensayé el discurso y sé lo que le tengo que decir. Viene la persona, te cuenta su realidad, perfecto, y le largáis el discurso como si no lo hubieses escuchado. Imagínate lo que significa para una persona. Piensen, yo les tengo una de esas preguntas. Piensen en una oportunidad en donde ustedes tenían que asegurar que el otro me entendiera mi punto de vista y la otra persona simplemente lo pasó por el lado. O sea, hizo una especie de atajo y se fue exactamente por el lado. ¿Qué les pasó a ustedes en ese momento? La práctica común asociada a este mal paradigma o incorrecto paradigma es que yo escucho, pero no tengo la intención de escuchar. Lo que yo tengo es la intención de contestar y de decir cuál es mi punto de vista sin haber escuchado. Y el segundo hábito o práctica que está asociada a este mal paradigma es confrontar, ofender o simplemente no hablar. Es el típico, ¿no es cierto?, comportamiento que nosotros observamos en una reunión en donde yo confronto a un ejecutivo. Tú te comprometiste con esto. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no estuviste a la altura del resto? Esto lo conversamos hace 6 meses, pues Jorge. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas tú confrontar? Sin haber escuchado. La práctica efectiva es al revés y que está relacionado con lo que decías tú. En el fondo, el paradigma es decir, mira, yo voy a tener más influencia si entiendo el punto de vista de mi equipo, si sé lo que la persona me quiere transmitir. Y la práctica es la escucha empática. ¿Y qué significa la escucha empática? Significa que en lo concreto, yo me aseguro de ir entendiendo. Ok, Jorge, después de 5 minutos que la persona me está explicando, ok, Jorge, lo que tú me estás diciendo es 1, 2, 3, 4. Sí, y yo le agregaría a ese 4 un 0,5. Ok, 1, 2, 3, 4,5. Perfecto, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Sigue, por favor. Esa es la escucha empática. Y una vez que yo entiendo eso, yo puedo respetuosamente decir, ahora que yo te entendí, yo te voy a explicar lo que yo también entiendo y cuál es mi punto de vista en este tema. Ese es un hábito que está íntimamente asociado al respeto. El respeto es algo que se nos vino encima. Yo que hago harta clase en emprendimiento hace algún tiempo en la universidad, yo me doy cuenta cómo este gran tema está presente no solamente a nivel de personas, sino que está presente a nivel de compañía. Si una compañía no es capaz de respetar a su entorno, simplemente se hace insostenible, se hace insustentable. Hay otro libro que es de 2 autores, Boyatzek y McKee. Se llama El líder resonante o Resonant Leadership. Y básicamente lo que dice, mira, los líderes están sometidos a una presión tan brutal que tienen que actuar en armonía con su entorno, porque de lo contrario pierden energía, tienen que estar siempre atentos, es como un radar que está preocupado de lo que está ocurriendo a su alrededor. Déjenme darles un ejemplo. Estos 3 señores, Andrew Kasoy, Bart Houlihan y J. Cohen Gilbert, fundaron hace 10 años una cosa que se llama los B-Lab. Y los B-Lab tienen varias aplicaciones que se llaman las compañías clase B. Y las compañías clase B lo que hacen, básicamente el origen de estos caballeros, empresarios exitosos, fue decir, mira, vamos a utilizar a los negocios como un instrumento para el bien. ¿Cacha? Hace 10 años. O sea, el respeto se nos vino encima. Y lo que hacen es certificar estas compañías en distintos ámbitos. Muchos, ¿para qué me voy a detener en todo? Pero hay 2 que a mí me llaman profundamente la atención. El primero, estas compañías lo que tienen que hacer es reescribir sus estatutos legalmente.
Y no se trata de que las compañías no van a ganar plata, al contrario, tienen que ganar plata, es un sentido fundamental de la empresa. Pero tienen que hacerlo en conciencia de que operan en una comunidad, en un entorno, en que no son espectadores, sino que protagonistas, que se insertan en una comunidad y hacen prosperar a la comunidad. Este mundo en donde la compañía se inserta en una comunidad y prospera ella misma, extrayendo y explotando y excusándose y pidiendo permiso o tratando de arreglar una ley para que le funcione, es un mundo que ya está yendo por otro camino. Y es un mundo que hoy día está siendo menos aceptado. Tanto es así que las compañías hoy día y los emprendedores y las empresas se sienten orgullosos de ser empresa clase B y ponen este sello en sus tarjetas, como un computador que pone el Intel Inside porque le sube, ¿no es cierto?, la calidad percibida y eso mejora el precio de la acción o eso mejora el precio del computador cuando yo lo pongo en el punto de venta. Las empresas B son una forma en que estamos viendo cómo el respeto se tomó a nuestra sociedad. Finalmente, la confianza, según el padre, ¿no es cierto?, es tener fe, creer en las potencialidades de otros, creer que el equipo puede llevar la tarea hacia adelante. Y aquí, en este mundo de la confianza, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿cómo construimos efectivamente una cultura de la confianza? Aquí hay bastante material de Franklin Covey, Disclosure. Hay un libro que lo hizo el hijo, que se llama Stephen M. R. y que se llama La rapidez de la confianza, que es muy práctico. La gracia que tienen estos gringos es que tienen cosas muy complejas, pero que las hacen muy simples, con marcos de referencia aplicables que se pueden transformar rápidamente en hábitos y te cambian los lenguajes de una forma muy efectiva. Por ejemplo, si yo les digo, mira, ¿cuál es la diferencia entre dos tipos de organización? Una organización A y una organización B. La organización A es un tipo de empresa que manipula la información, es A, pero yo la muestro de una forma que en realidad aparece como A brillantito. Y un poquito más brillante sería mejor. Retiene y acumula información. Mira, yo a veces doy el volumen y a veces no lo doy, porque cuando no me conviene, pero cuando es el descueve, entrego el volumen. O entrego los resultados financieros. Asume el éxito aun si no corresponde. ¿Qué quiere decir eso? El típico jefe que tiene un subordinado, el subordinado se la jugó, sacó el proyecto y después sale con el sueldo, oye, mira lo que hemos hecho, estamos todos contentos, felices, y el otro cabrón aquí se sacó la mugre y cómo queda ese niño, cómo queda ese ejecutivo. Opera a partir de agendas ocultas. Esta es la típica reunión en donde todos nos ponemos de acuerdo, estamos convencidos, llegamos a una convicción, termina la reunión, tú estás en tu oficina y aparece alguien, ¿qué te pareció la reunión? Eso ya inmediatamente tú te das cuenta que hay una agenda oculta, que hay política, que hay funcionamiento que está básicamente dando pie al otro bullet, que es el pelambre, el culpar a otros. Bueno, ¿para qué vamos a seguir? Esa es más o menos la organización tipo A. A diferencia, la organización tipo B comparte información, se enfoca en los resultados, la gente es leal, los temas se enfrentan reales. Mira, esta cuestión no está bien, tenemos que arreglarla, yo siento esto, respetuosamente te estoy pidiendo que tú me entiendas, quiero saber cuál es tu punto de vista. Eso es enfrentar el tema, es colaborar, es comunicar, es compartir los logros. No hay reuniones después de las reuniones, lo que yo les estoy comentando. La gente es auténtica, la gente es transparente. ¿Qué creen ustedes que ocurre en una organización A versus una organización B? La primera pregunta, ¿qué porcentaje del tiempo se gasta en trabajo real en la organización A? Poco. En la organización B, tú estás súper enfocado. Probablemente son de estas organizaciones donde entras a las 8:30, 9 y te puedes ir a las 5 de la tarde. Porque todo fue enfocado hacia la tarea. ¿Qué ocurre con el compromiso de los empleados? Hay un paper bien antiguo, del año 90, The Service Profit Chain. Y lo que dice es imposible que yo tenga clientes leales si no tengo trabajadores leales. Si yo no tengo un ambiente de trabajo que genere un clima suficientemente adecuado para que la gente tenga herramientas, se sienta cómoda, comparta, colabore, que es lo que estamos conversando acá, lo más probable es que al final esta cuestión redunde en un tema respecto del servicio al cliente. Así es más o menos obvio. O sea, imagínate lo que le puede pasar a una persona que va a comprar un computador a una gran tienda un domingo a las 7 de la tarde y esa persona entró a trabajar a las 8.
tiene un tremendo pique, recibe un sueldo más o menos, siente que la están tratando mal, etcétera, etcétera, ¿cómo te va a atender a ti? A ver si te vende el computador tal como decía el aviso del diario. ¿Qué pasa con la colaboración en la organización A versus la organización B? Y finalmente, ¿qué pasa con la experiencia a los clientes? Básicamente lo que les estoy tratando de transmitir acá es que una organización con grados de confianza mayor o menor tiene una influencia brutal en los costos de la compañía. Nosotros, en el fondo, en el mundo COVID, tenemos esta analogía del mar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el mar nos parece que además es muy bonito, ¿no es cierto? El mar, las mareas, tienen una influencia fundamental en el clima del planeta. Y son las que en definitiva hacen que los climas vayan evolucionando, la corriente del Niño, etcétera. O sea, tienen una influencia fundamental. Lo que uno normalmente observa es esto, la parte de arriba del mar, las mareas, cómo de repente están bonitos, cómo de repente están más movidos, etcétera. Pero esto representa un 10% de la influencia. El 90% ocurre debajo del mar, en las corrientes subterráneas que nosotros no vemos, y es lo mismo que pasa en una organización. Nosotros entramos a una organización y lo que normalmente vemos es el 10%. El 90% ocurre en estos ambientes, dependiendo, ¿no es cierto?, si son de alta confianza o de baja confianza, y ese es el peligro. El peligro en este 90% es que es muy caro tener una organización de baja confianza, es muy caro, finalmente destruye valor. Hay un impuesto, hay un dividendo, perdón, un impuesto a la desconfianza, porque cuando la confianza es baja, la velocidad baja. Yo me dedico poco tiempo a trabajar y por lo tanto el costo es mucho mayor, es lo que conocemos como el impuesto a la confianza. Y eso se traduce en cosas como, por ejemplo, bajo compromiso, baja innovación, baja reducción y trabajo en equipo, aumento de la rotación, pérdida de buena gente. Oye, pero es la cantidad de cabros que hoy día se están moviendo. Hay un área que a mí me sorprende cómo se mueven estos niños. Los Key Account Managers, los llaman de todos lados. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que estos chiquillos efectivamente rotan tanto. No, es que tienen muchas oportunidades y efectivamente les ofrecen unas pegas espectaculares y se van por 300.000 pesos más. Yo no creo en eso. Yo creo que el problema está por acá. Estos chiquillos están buscando cosas distintas y está relacionado con el tema de la confianza. Aumento de la política interna, duplicación de procesos, etc. A diferencia, ¿no es cierto?, cuando yo tengo una organización, una institución, un país que funciona con altos niveles de confianza, la velocidad aumenta y por lo tanto los costos disminuyen. Ese es el dividendo de la confianza. Este caballero, ¿no es cierto?, él dice, mira, la confianza es un activo fundamental y el activo menos valorado, observado y más malentendido y poco utilizado que una organización puede tener. En general, le damos muy poca pelota. Hasta el momento lo hemos medido como los climas organizacionales, pero los climas no necesariamente hablan de estos temas de confianza. La pregunta, bueno, nuevamente, ¿cómo construimos una cultura de alta confianza? Lo que dice Covey en este libro es, mira, la confianza es fruto, nace a partir del carácter y a partir de las competencias. Piénselo de la siguiente manera. Si yo me rompí el ligamento de la rodilla, ¿a quién le confío mi rodilla para que me opere? Hace poco le pasó esto a mi hijo. Cabros jóvenes que andan haciendo harto deporte, en fin, se le rompió el ligamento. Fue a un doctor y dije, chuta, está al lado de la casa, y una institución más o menos conocida, pero a mí personalmente no se me juntaban estos dos elementos, el carácter y las competencias, hasta que llegamos a alguien que nos dio la suficiente confianza. Si yo me tengo que operar, no pongo en mis manos, en las manos de alguien que me da poca confianza esta operación. Es lo opuesto a lo que se conoce como la sospecha. Déjenme explicárselos con esta analogía. El carácter es una cosa que no la vemos, no la observamos, está en las raíces, está adentro. Son los fundamentos, ¿no es cierto?, donde tenemos la integridad, donde tenemos la intención. La intención es lo que yo comunico, pero está bastante cerca del suelo, por lo tanto tampoco se ve tanto. Y el carácter influye de manera fundamental en las competencias. Es como que la persona que no tiene valores, en definitiva, va para cualquier parte. Entonces le dicen,
Oye, vámonos por este lado, vámonos por este lado. Y después llega a los 5 minutos y vámonos por el otro lado, vámonos por el otro lado. Porque tú no estás tomando decisiones en base a un carácter fundamental donde tienes raíces sólidas, ¿no es cierto? Si yo junto estos dos elementos, lo que hacen los 4 núcleos principales de la credibilidad están asociados en, primero, integridad, voy a explicar el tiro, intención, voy a explicar uno porque si no es muy largo, capacidades y, en definitiva, resultados. Lo que normalmente observamos es resultados y capacidades, pero lo que no observamos es la integridad y la intención, y probablemente son los más relevantes. La integridad y la intención. La intención es expresar claramente lo que efectivamente tú quieres de otra persona, expresar adecuadamente. Entonces, una organización con alta cultura de confianza se fundamenta en estos dos elementos, en credibilidad y comportamiento. Respecto a la credibilidad, yo hablo aquí de la integridad. Déjenme contarles bueno, a lo mejor alguno de ustedes fue al encuentro de los 100 años cuando fue el jubileo, ¿no es cierto?, de Schoenstatt. Nos juntamos con el Papa, nos juntamos, digo yo, eran 7.500 personas, no crean ustedes que era un grupito cerrado. Y la primera pregunta que le hicieron al Papa, ¿cómo hacemos, Papa Francisco, para poder evangelizar, conquistar los corazones de tanta gente que está descontenta con la Iglesia? El Papa pensó, bueno, yo creo que le habían pasado las preguntas antes, me imagino, pero dio una respuesta, la mejor manera es irradiación. ¿Y qué es lo que significa irradiar? Educar con el ejemplo. Es una cuestión que el padre Kentenich lo ha dicho hace mucho tiempo. Eso es integridad, no es necesariamente lo mismo, pero está íntimamente asociada a la congruencia, a la consecuencia, a ser una persona. Si yo me comporto, lo que decía Gonzalo, soy de una determinada manera, me comporto de esa manera. Y esto es lo que ocurre con los niños, te fijáis que uno no está todo el día en un púlpito diciendo lo que tienen que hacer y educando y dando cátedra. Tú no educas así en el día a día. Lo que tú educas es con el ejemplo, es cómo el papá se comporta, cómo la mamá, cómo se conversan, cómo se quieren, cómo nos hacen cariño, cómo nos juntan en las situaciones difíciles, qué es lo que hacen. Eso es lo que termina educando. Entonces lo que dice Covey, para entrenar la integridad, para pensar en la integridad, lo que yo tengo que hacer es 3 elementos. 1, vivir la congruencia. 2, ser humilde en decir, este es mi punto de vista. Yo no veo la situación de esta forma, yo actúo en base a principios. El carácter genera la competencia. Y valentía, para en el momento que yo tengo que tomar decisiones difíciles, decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. A mí me están pidiendo que cambie este número. No es una mentira, pero estoy mostrando la A con mucho brillo cuando no corresponde mostrarla con tanto brillo. Y hemos aprendido que la contabilidad puede hacer grandes maravillas. No hay cosa más creativa que la contabilidad. Uno diría, la contabilidad es lo más poco creativa. Mentira, es la cosa más creativa que te puedas imaginar. Entonces yo puedo entrenar acelerando la integridad, haciendo y manteniendo compromisos, teniendo un punto de vista, manteniendo la mente abierta, etc. Fíjense que en estudios, nosotros hemos investigado que cuando yo evalúo el tema de mi propia credibilidad versus la del resto, esto se ha hecho estudios de 600, 700 personas, cuando yo me autoevalúo, mi integridad es espectacular, mi intención es sensacional, las capacidades, los resultados, todo espectacular. Y el resto pésimo. ¿Por qué ocurre eso? Porque todos, todos tenemos una tendencia a ver en el resto el problema. Y cuando yo le echo la culpa al resto, pierdo control. Entonces cuando digo, aquí hay un problema de desconfianza brutal, lo primero que uno tiene que hacer, ¿y cómo ando yo? ¿Y Bosnia? ¿Qué estoy haciendo yo por generar el problema de la confianza? Y el comportamiento, muy rápido, este caballero estudió, dice, hay 13 comportamientos que generan altos niveles de confianza. Yo solamente voy a tocar uno, que es muy importante para explicarles lo que con esto voy a ir terminando. Hablar claro. ¿Qué significa hablar claro? Ser honesto, decirla firme. Es A, no es A con brillo, es A. En Enron estaban perdiendo plata hace mucho tiempo, pero como querían aparecer talentosos, mentalidad fija y decir que eran los secos del mundo, venían de Harvard y toda la cuestión. Entonces, imagínate lo que le pasó a una escuela de negocios como Harvard cuando estas cosas ocurren. Cambió el currículum entero. Los tipos estuvieron 5 años dándole vuelta a qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Por qué? Lo opuesto a hablar claro es mentir.
¿Qué es lo que es mentir en una contabilidad? Generé de ingresos 100, pero en realidad estoy diciendo que fueron 120 porque las cuentas por cobrar... Eso es mentir, eso no es verdad. Es mentir. Generar esto, en inglés la palabra es mucho mejor, la falsificación. En inglés es counterfeit. Counterfeit es cuando yo falsifico, es como voy a un típico mercado, ¿no es cierto?, en ciertos lugares, no voy a decir, del mundo, perdón, y me encuentro con una zapatilla que es exactamente igual a una Adidas, pero en realidad no es Adidas, pero igual, oye, se ve espectacular, pero no es Adidas. Oye, pero cuesta un 30% más barato. Y te ponís las zapatillas de Euro, lo que te tiene que durar una zapatilla que cuesta un 30% más barato, que no es Adidas. Eso es counterfeit. Lo mismo pasa acá, y nosotros hemos hablado de falsificación. Es como enredar. Es como decir, mira, tenemos pérdida, pero voy a poner una provisión por acá, voy a sacar esta provisión por allá, y en realidad aparezco con un resultado más o menos zafé. Bueno, eso es lo que empezó a hacer Enron durante mucho tiempo, hasta que finalmente fue tan insostenible que debajo no había nada, en definitiva. Y esto es lo que genera esta zona, la zona amplia. Este es el comportamiento de alta confianza, este es un comportamiento de corrupción total. Aquí es donde nosotros observamos los últimos hechos, ¿no es cierto? Los Garay, los Chang, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo preocupante es lo que está aquí. Es una zona poco definida y poco clara. Media laxa, ¿no? Es una zona de falsificación. Y eso es lo que define las culturas de muy baja confianza. Nos empezamos a acostumbrar a esta zona. El bono que no era bono, la provisión que se usaba para esto. Bueno, hemos visto tantos de estos ejemplos. Y es lo que le pasó a estos señores de Enron, desafortunadamente. Se acostumbraron a mantenerse en esta zona laxa de falsificación. Ahora, la pregunta, ya estoy terminando. La pregunta que uno debería hacerse, en un mundo en donde nosotros valoramos a la gente por lo que tiene, por el cargo que ejerce, por los contactos que trae, por los resultados que logra, ¿qué nos hace atravesar en la zona de falsificación? Yo estamos calculando los bonos de los ejecutivos. Tú tienes, yo me imagino, de repente gente que tiene que informarle a un subordinado, no te fue bien, no te ganaste el bono, etc. Tenéis dos tipos de diálogo, el líder A y el líder B. El líder A diría, es un ejemplo hipotético, pero a mí me ha tocado, si es el problema. A veces se gana y a veces se pierde, Jorgito. Tenéis que esforzarte más. Así que, próximo año, a trabajar más duro. Ese es el líder A. El líder B, Jorge, a veces se gana y a veces se aprende. Vamos a trabajar juntos, vamos a fijar las metas juntos y nos vamos a asegurar de que esto no vuelva a ocurrir. ¿Cuál es la diferencia? Lo que estoy generando en ambos diálogos, uno es un líder que no es el líder que yo creo que tenemos que tener en esta mesa ni en esta discusión. El líder A el que tenemos que tener en la mesa. El líder A es muy consistente, el B el que tenemos que tener, que tiene que ser el líder que es consistente con lo que dice el padre. Ese es el liderazgo que genera los incentivos correctos. Porque en un mundo en donde estamos acostumbrados o nos han dicho que tenemos que competir, la competencia en extremo nos lleva a los incentivos correctos. Entonces, frente a la competencia y a la cooperación, ¿qué es mejor? Competir es bueno y es bueno competir con uno mismo, pero la cooperación es la que en definitiva nos hace salirnos de esta zona de falsificación. Hay yo lo conocí, al Alex Rovira, vino hace, no sé, unos 2 o 3 años en un encuentro que tuvimos los embotelladores en Viña y vino para acá, fue increíble. Tiene varios libros, véanle algunos videos, son muy entretenidos y habla muy bien él. Tiene un libro que se llama La Buena Suerte. Él dice, mira, frente a la lógica de la cooperación y la competencia, la lógica de la cooperación nace de la lógica de la confianza. Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Pero trátalo como lo que puede llegar a ser porque confías en él, porque cooperas con él y se convertirá en lo que está llamado a ser. En uno de sus videos, él cita a un autor que yo no lo conocía, voy a decir la verdad, no tenía idea quién era. Pero después empecé a cachar, y este señor, William Faulkner, es premio Nobel, es un gran novelista inglés, y él tiene una cita en uno de esos videos que dice, entre el dolor y la nada, prefiero el dolor. Lo explica de la siguiente manera, Rovira,
Imagínense usted que ustedes que van caminando por un desierto y después de 3 días de no haber tomado agua se encuentran con un charco de agua aposada, cochina y llena de zancudos. La mayoría de nosotros saltaría feliz arriba de este charco porque la vida está en juego. Yo podría decir, frente a esta cita, entre la mentira y la falta de valoración, me quedo con la mentira. Y por eso que el Padre habla, ¿no es cierto?, de la entrega, del respeto y la confianza. Dice, sin entrega y respeto no hay confianza. Y sin confianza tampoco va a haber respeto ni entrega. Es un camino de ida y vuelta. Eso es lo que yo tenía que decirle. Muchas gracias.